Año 865. Las costas de Inglaterra respiran una calma engañosa. Durante décadas, los hombres del norte han sido un azote intermitente, una tormenta de verano que golpea los monasterios y se desvanece con el botín. Pero en el reino de Northumbria, la arrogancia y el destino están a punto de cambiar el curso de la historia para siempre. El legendario caudillo vikingo Ragnar Lodbrok ha desembarcado en las playas británicas. No busca una conquista masiva, busca reafirmar su nombre. Una última audacia para demostrarle al mundo que el viejo lobo aún puede morder más fuerte que sus propios hijos. Pero el invierno de la vida no perdona la temeridad. Su pequeño contingente es diezmado en una emboscada brutal. Superado en número y traicionado por la fortuna, Ragnar es capturado con vida por las fuerzas del rey Aella de Northumbria. El monarca sajón no busca una muerte ordinaria para el mito pagano. Quiere una humillación que sirva de advertencia eterna. En el patio interior de la fortaleza, la tierra se abre. Un foso profundo, oscuro, repleto de serpientes venenosas hambrientas y siseantes. Ragnar es arrojado al abismo. Mientras los colmillos perforan su carne y el veneno oscuro enfría sus venas, el viejo guerrero no suplica. Clava su mirada afilada en el rey y, con una risa agónica que hiela la sangre de los verdugos, pronuncia su última profecía. ¿Cómo gruñirán los cachorros si supieran lo que sufre el viejo jabalí? Un grito de guerra envuelto en agonía. Una sentencia de muerte para toda Inglaterra. La profecía cruza el Mar del Norte como un trueno. En Escandinavia, la noticia del sufrimiento del jabalí despierta a las bestias. La sed de venganza unifica lo que la geografía y la guerra civil mantenían separado. Los hijos de Ragnar, Ivar el Deshuesado, Halfdan y Ubba convocan al infierno. No es una incursión de saqueo, es el nacimiento del gran ejército pagano. Una coalición masiva de clanes procedentes de Noruega, Suecia y Dinamarca. Entre 3.000 y 5.000 guerreros de élite. Hombres de hierro unidos bajo un mismo estandarte de sangre. Decididos no a robar, sino a conquistar, exterminar y colonizar. Otoño del mismo año. El horizonte del sur se llena de drácars. El ejército desembarca en East Anglia, extorsionando a los locales para conseguir suministros y caballos, transformando su infantería en una caballería relámpago que avanza hacia el norte como una plaga. Año 866. Northumbria se desangra desde adentro. Una guerra civil brutal enfrenta al rey Osbert contra el usurpador Aella por el trono legítimo. El gran ejército pagano avanza en silencio, aprovechando la fractura de sus enemigos. El 1 de noviembre, en pleno día de Todos los Santos, las sombras nórdicas caen sobre la capital del reino. York es capturada sin resistencia organizada. Los vikingos cierran las puertas de la ciudad. Reparan las antiguas y colosales murallas romanas, transformando la capital sajona en una fortaleza inexpugnable. El cazador ahora espera pacientemente dentro de la jaula.
El miedo obra milagros. Ante la inminente destrucción de su mundo, los rivales Osbert y Aella reconcilian sus diferencias en un pacto desesperado. El 21 de marzo de 867, el ejército unido de Northumbria lanza un asalto masivo contra York. Logran perforar las defensas, abriendo brechas en los muros de piedra. Los sajones gritan victoria y avanzan. Pero es un error fatal. Han entrado voluntariamente en una trampa táctica perfecta. En los callejones estrechos y asfixiantes de York, la masa sajona pierde toda movilidad. Desde los tejados y las esquinas oscuras, las hachas danesas y las flechas vikingas caen como granizo. La carnicería es absoluta. Las calles empedradas se inundan con un fluido rojo carmesí oscuro. Las fuerzas sajonas son masacradas por completo. El rey Osbert cae en el fango del combate. Pero para el rey Aella, el destino guarda un horror reservado en los anales del mito. Aella es capturado con vida en el centro de la matanza. Los hijos de Ragnar se reúnen a su alrededor. No hay piedad en sus rostros esculpidos, solo una fría y simétrica devoción a la venganza. En el suelo ensangrentado de York, ejecutan el rito del águila de sangre. Las costillas del rey sajón son separadas quirúrgicamente de la columna vertebral con golpes secos de hacha. Sus pulmones son extraídos hacia afuera a través de las heridas abiertas, simulando un par de alas sangrientas que se agitan con su última exhalación agónica. El jabalí ha cobrado su deuda. Los cachorros han destrozado a la presa. Ese día, la dinastía real de Northumbria es borrada de la faz de la tierra. El reino independiente deja de existir, transformándose en el epicentro de la colonización nórdica, el reino vikingo de York. Para asegurar el control absoluto y el cobro de tributos, los caudillos nórdicos instalan a un gobernante títere, un rey esclavo llamado Egbert, encargado de administrar las cenizas del reino bajo el yugo de los señores de la guerra. Northumbria ha caído. El antiguo orden anglosajón se ha quebrado para siempre, convirtiendo el norte en el corazón oscuro del Danelo. Mientras el gran ejército pagano afila sus armas para marchar hacia Mercia y Wessex, el mundo entero comprende que la tormenta del norte ya no va a retirarse. Los Drakkars han echado raíces en la tierra y la historia de Inglaterra se escribirá a partir de ahora con la tinta indeleble de las hachas nórdicas. Esto fue Historias Fantásticas. Recuerda que la realidad siempre supera a la ficción. Nos vemos en el próximo video. Hasta pronto.